Lectoescritura balanceada, SILC 4351. En esta lección vamos a prestar atención a las etapas del plan de lección que modelo en esta lección desde el principio hasta el final. Cuando planeamos una lección, debemos de asegurarnos de incluir estas 6 partes o 6 componentes. El objetivo, por ejemplo, lo escribimos de los tics que debemos de enseñar para dicha lección. El enganche, que en inglés lo conocemos como el hook, es para abrir la curiosidad o interés de los alumnos. Puede ser una pregunta, puede ser una pequeña conexión o hasta puede ser un pequeño juego interactivo antes de comenzar la lección. Los procedimientos en la lección anterior aprendimos acerca de cómo vamos a llegar al final o cómo vamos a llegar a concluir el objetivo. La enseñanza directa por parte de la maestra se refiere a cómo la maestra enseña y modela y cómo los estudiantes aprenden más a fondo en la lección. También se conoce como la práctica que ellos hacen. La maestra modela, la maestra guía a los alumnos y luego los estudiantes lo practican independientemente. La práctica se refiere a lo que harán los alumnos para aplicar lo que aprendieron en la lección. Son los conceptos y las destrezas que ellos pueden aplicar independientemente. La evaluación, sabemos que es muy importante evaluar o checar si los estudiantes lograron adquirir los conceptos que aprendieron o la destreza. Entonces, la evaluación puede ser informal o puede ser formal. Aprenderemos con más detalles a continuación en esta presentación. Objetivos de esta clase para esta lección. El objetivo de contenido, puedo identificar los componentes de la lectoescritura balanceada. El lenguaje, contenido del lenguaje, puedo escribir un resumen de la lectoescritura con la estrategia piense, escriba, lea, piense y escriba. En este caso vamos a usar el documento de responder y reflexionar. Vamos a parar la lección cuando veamos el rótulo que dice stop para poder ir y contestar las preguntas en nuestro responder y reflexionar 8. Pregunta esencial de esta lección: ¿cómo y por qué debemos utilizar el método de la lectoescritura balanceada para enseñar la lectura en una clase bilingüe? Entonces, vamos a proceder con la presentación y quiero que pongan un poco de su pensamiento crítico, empezar en esta pregunta. ¿Cómo y por qué debemos de utilizar el método de la lectoescritura balanceada? Empezamos con el enganche o el enfoque. Como lo dije a continuación, puede ser el hook de la lección. Vamos a ir donde dice pausa, vamos a ir a responder y reflexionar y vamos a buscar la parte donde dice busque antes de leer en su RR8 y haga la lista de lo que recuerda. Contestaremos después de haber escuchado y elaborado el contenido de esta presentación. En esta parte, la pregunta es ¿cómo aprendió a leer? Haga una lista de lo que recuerda en la primera parte de su responder y reflexionar. Yo, por ejemplo, aprendí a leer en primer grado porque no fui al jardín de niños o a kinder. Yo aprendí a leer con un silabario hispánico llamado el silabario. En este silabario primero aprendí a leer las vocales, luego poco a poco aprendí a leer las consonantes con las vocales, empezando por las sílabas más comunes, mame, mi, mu. Luego aprendí muchas palabras con la sílaba con la consonante M y muchas repeticiones, como por ejemplo, usando palabras en una oración como mi mamá me ama mucho o yo amo mucho a mi mamá. Luego aprendí las sílabas con la consonante o letra P, pa, pe, pi, po, pu. Y aprendí más palabras que podía mezclar con las sílabas que había aprendido anteriormente.
construyendo nuevas palabras. Por ejemplo, mi papá y mi mamá me aman mucho. Otro ejemplo, mi papá ama mucho a mamá. Mi papá y mi mamá me aman mucho a mí. Entonces, en este momento usted puede poner pausa, ir a su responder y reflexionar y hacer la lista de cómo aprendió a leer cuando era pequeño o era pequeña. En la lectoescritura encontramos un cambio de paradigma o cómo aprendimos a leer y a escribir cuando éramos pequeños. En el presente, las investigaciones hechas por expertos nos brindan teorías que podemos implementar un poco diferente a las teorías que usaban en el pasado. La lectoescritura balanceada se considera un cambio de paradigma, haciendo referencia al artículo que hemos leído. En los últimos años se han producido profundos cambios en la forma de enseñar la lectura y la forma de enseñar la escritura. Pues de lo que hemos conocido, por ejemplo, el modelo de la destreza centrado, de la decodificación y en la enseñanza homogénea, se pasó al modelo balanceado, el cual considera el proceso lector, las experiencias lingüísticas de cada alumno y enfatiza en la construcción del significado. Este es un ejemplo, la lectoescritura balanceada. Tenemos una balanza, lo cual nos indica partes al entero, entero a las partes, o enseñanza que empieza con la fonética y enseñanza que empieza con el texto. Esta balanza demuestra un cambio de paradigma. Podemos observar que la enseñanza comienza con la fonética. Por ejemplo, aunque sabemos que comenzamos con el conocimiento fonológico y luego con la fonética, continuamos con los siguientes componentes esenciales, como es la fluidez, la comprensión. Este es un ejemplo de cómo enseñar a leer comenzando por las partes del entero. Por otro lado, la enseñanza comienza con el texto como un entero para luego enseñarlo por partes. La lectoescritura balanceada. En este método de la lectoescritura balanceada, primero nos enfocamos en enseñar una mini lección que se llevará a cabo en un periodo de tiempo corto y la instrucción deberá de ser explícita, directa y explícita. En esta mini lección nos enfocaremos en una habilidad o estrategia donde se establece un propósito, se hacen conexiones con el conocimiento previo y se hace una demostración modelada o participación de los estudiantes. En lectura en voz en alta, como modelamos la semana pasada cómo hacer la lectura en voz alta, el profesor lee un texto a los alumnos en voz alta para que ellos aprecien la lectura. Por lo general se utilizan textos que sean de un nivel más alto que el nivel de lectura de cada estudiante. Los alumnos aprenden a apreciar la lectura y la disfrutan. Pueden participar durante la lectura, también pueden aprender vocabulario y así aprenden a apreciar la lectura y la disfrutan escuchándola. El profesor se encarga de la entonación del libro, que el estudiante no es capaz de leer por sí solo, pero sí es capaz de comprender el contenido. La lectura compartida. El profesor escoge un libro, en este caso el libro es grande, y también escoge un apuntador para leer con los estudiantes. Es una estrategia para la enseñanza y el aprendizaje de la lectura. En este caso, el profesor enseña eh, cómo aprender la correspondencia entre la palabra y lo que se lee. Por ejemplo, cuántas palabras hay en la oración. El objetivo principal es que el docente actúe como modelo demostrando el proceso y las estrategias de lectura. Por ejemplo, empezamos a leer de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Los lectores expertos siempre usan estrategias y es la manera en que nosotros enseñamos a los estudiantes. Esto les ayudará a desarrollar la fluidez y la comprensión cuando ellos leen independientemente. Lectura guiada se hace en grupos pequeños de 5 a 6 estudiantes.
en el mismo nivel de lectura. Es un método de enseñanza en que los alumnos leen en voz alta mientras el profesor va dando la instrucción directa de estrategias de lectura. Previamente, antes de la lectura guiada, el profesor puede hacer una pequeña mini lección, puede preparar los libros buscando las palabras que va a utilizar, por ejemplo, palabras de vocabulario o palabras rápidas o de uso frecuente. En la lectura guiada se hace todos los días durante centros de lectura. Por lo general, los estudiantes trabajan con palabras rápidas antes de empezar a leer. El profesor anuncia qué estrategias se van a usar ese día para que los estudiantes utilicen esas estrategias mientras leen independientemente. Las estaciones de lectura o centros, en esta actividad, la profesora crea una serie de actividades como el de práctica de conceptos o destrezas para que los alumnos realicen actividades, que les da la oportunidad de practicar las destrezas que han aprendido anteriormente. En lectura independiente, la meta es que los alumnos lleguen a ser lectores independientes. Entonces, tenemos la lectura, letroescritura balanceada como una guía donde tenemos todos los conceptos que aprendemos. Incluimos la mini lección, la lectura en voz alta, la lectura compartida, lectura guiada, estaciones y centros y lectura independiente. La lectura balanceada o lectura, para esta clase, vamos a distinguir cómo la maestra comenzó la lección al principio, dio un enganche de qué se iba a tratar la lección, luego leyó los objetivos. Ahora usted va a leer la lectura para esta clase y va a escribir sus notas en sus propias palabras. Por ejemplo, puede escribir información sobre las metas, por qué y qué hacen con el maestro los alumnos. Vamos a poner pausa para poder contestar estas preguntas. La lectura balanceada es basada en la transferencia gradual de la responsabilidad. Al principio, el maestro comienza haciendo la mayor parte del trabajo y poco a poco transfiere la responsabilidad de la tarea al estudiante, lo que significa modelamos la lección, usamos actividades, usamos visuales, usamos movimientos físicos para que los estudiantes lo practiquen. Poco a poco, el maestro da esa habilidad a los estudiantes para que ellos lo puedan hacer por sí mismos, por sí solos. Este es un ejemplo de la transferencia gradual usando un visual de la responsabilidad lectora. Comenzamos con un modelo, compartimos la destreza, luego lo guiamos para que los estudiantes lo puedan hacer independiente. En la parte cuando estamos modelando, la parte del modelo, lo que significa yo lo hago. Como maestra, como profesora, profesor, yo hago y modelo la lección. Compartida lo que significa es que yo lo hago, pero el estudiante me ayuda. En guiada se refiere a que tú lo haces, pero yo te ayudo. Y al final, independiente, tú lo haces tú solito. Reconocimiento de palabras puede ser de 80 a 95%. La fluidez de los estudiantes llega a leer las palabras en grupo y la comprensión aumenta un 80% cuando utilizamos la transferencia gradual de la responsabilidad lectora. Este es otro ejemplo de la transferencia progresiva de responsabilidad del lenguaje. El apoyo del profesor podemos ver que al principio está arriba y poco a poco va bajando hacia abajo, lo que significa que al principio modelamos una lección y toda la responsabilidad cae sobre el profesor, dando esa responsabilidad al estudiante poco a poco. Yo hago, tú me observas, yo hago, tú me ayudas, tú haces, yo le ayudo y tú haces, yo te observo. Los estudiantes llegan a ser lectores independientes y también llegan a ser escritores independientes. ¿Cuándo ellos pueden hacer la práctica? Cuando estamos en centros o en centros de aprendizajes o en lecciones de lectura guiada. La lectura guiada o la lectura balanceada, tenemos dos diferentes grupos.
Cuando el grupo está entero, enseñamos una clase con los niños enteros. Entonces, la mini lección que necesita tener un objetivo, necesita tener un enganche, necesita tener procedimientos, práctica y evaluación, nos enfocamos como un grupo entero. Modelamos la lección, los niños deben de estar juntos con la maestra. La lectura en voz alta, igual, la modelamos la lección, los niños deben de estar juntos con la maestra. Igual lectura compartida, modelamos la lección, los niños deben de estar juntos con la maestra. En el caso de grupos pequeños, lo dividimos con la lectura guiada. Ahí los estudiantes trabajan en centros de lectura, mientras que la maestra hace sus lecciones en lectura guiada en grupos pequeños, ya sean de 5 a 6 estudiantes. Igual, en grupos pequeños, los estudiantes trabajan en estaciones donde ellos pueden trabajar independientemente o con un compañero, ayudándose entre sí y también pueden leer independientemente. Un ejemplo de la mayor responsabilidad de la maestra. La maestra es la que tiene que modelar la mini lección usando un texto ejemplar y un cartel de información. En el cartel de información, la maestra puede recibir ayuda de los estudiantes dependientemente de lo que ellos aporten al cartel de información. Prácticamente podemos nada más empezar con un título o subtítulos. En este caso estamos aprendiendo, si ustedes pueden ver, estamos aprendiendo un texto, elementos del texto o rasgos del texto informativo, donde la maestra ha incluido tabla de contenido, fotografías, leyendas, tipo de letras, títulos, gráficas. Entonces los niños pueden ayudarle a la maestra a agregar más detalles acerca de los elementos del texto informativo. Este es un video opcional, una mini lección virtual. Puede usted visitar el sitio de red que está en este enlace. Puede presionar o puede fotocopiar, copia y corta y pega para poder ver la mini lección virtual. Una vez más, hablamos de la mayor responsabilidad de la maestra. La lectura en voz alta, por ejemplo, la maestra lee a los alumnos y los alumnos escuchan. Tal vez pueden contestar preguntas dependiendo del libro. La maestra puede introducir las palabras de vocabulario, que se puede enfocar 2 o 3 palabras y puede ella interactuar con los alumnos, ya sea con movimientos físicos o ya sea por medio o solamente oralmente. La lectura compartida, por lo general, la maestra lee y los alumnos participan. Es aquí donde la maestra usa libros grandes y comparte con ellos las estrategias de lectura. Los alumnos tienen mayor responsabilidad. ¿A qué se refiere? Se refiere a que durante lectura guiada, los alumnos van a participar y van a leer libros nivelados, o sea que cada libro va a estar a nivel de cada estudiante. Tenemos un grupo de nivel A, nivel B, C y D, depende del grado. Eh, en segundo grado, los niveles de lectura son un poco más avanzados, entonces los libros que leemos en lectura guiada los podemos dividir por días. Por ejemplo, podemos usar los mismos libros durante la semana y leemos, por ejemplo, la introducción del libro, podemos leer unas 6 a 7 páginas, podemos hablar del vocabulario y podemos proceder el siguiente día con lo que queda del libro y ya al final de la semana podemos escribir acerca de lo que hemos leído. Un ejemplo, podemos ir a este enlace que yo muestro acá para tener un ejemplo de los libros en español anivelados para que ustedes puedan tener un ejemplo de ellos. Las estaciones o centros de trabajo. En esta diapositiva yo he agregado algunos ejemplos de estaciones de lectura o centros de trabajo que los estudiantes pueden hacer dependientemente del grado escolar que ellos estén. Pueden ellos trabajar con la fonética, pueden ellos trabajar con libros, identificando palabras, pueden ellos usar un reporte donde ellos puedan escribir o también pueden usar fichas
Eso es un ejemplo donde los estudiantes hasta pueden usar pintura dependientemente de lo que ustedes crean para esas actividades. Ellos practican lo que han aprendido en las lecciones anteriores. Aquí es donde los niños tienen su mayor responsabilidad de poder practicar las destrezas que ellos han aprendido en la lección que fue dada en grupo entero. La lectura independiente, por lo general la meta es que ellos lleguen a ser independientes, lectores independientes. Entonces se pone en práctica. Les enseñamos a los estudiantes que cuando leemos independientemente, eso significa que vamos a estar a solas. Los ojos deben de estar en su propio libro. Las voces deben de ser bajas y tenemos que tener nuestro propio espacio. También vamos a apuntar con el dedo mágico, y vamos a apuntar las palabras que vamos a leer para que ellos puedan adquirir la destreza de la correspondencia entre la letra o la palabra que estamos leyendo. Entonces ponemos en práctica lo que los estudiantes pueden hacer independientemente para llegar a ser lectores independientes. Ese es un horario ejemplar de la lectoescritura balanceada. Por ejemplo, por la mañana en 10 minutos podemos enseñar la lectura en voz alta, podemos leer un pequeño libro, introducir el vocabulario e interactuar con los estudiantes. De las 9:10, 9:25, por 15 minutos podemos hacer la mini lección, lo cual la mini lección significa que debe de tener un TIC, debe de tener un objetivo, debe de tener los procedimientos, una práctica y debe de tener una evaluación. Se lleva un poco más de tiempo que una lección de lectura en voz alta. La mini lección, por lo general, usamos también un texto ejemplar y usamos un cartel de información. De 9:25 a 10:25, que solamente son 10 minutos, 9:25 a 10:25, que es una hora, los estudiantes pueden hacer lectura guiada o estaciones y lectura independiente. Aquí podemos dividir el tiempo por ejemplo, una hora, podemos dividir 4 grupos cada 20 minutos. Quiere decir que los estudiantes van a cambiar de estación cada 20 minutos y la maestra va a estar con los niños en una mesa pequeña donde ellos puedan sentarse alrededor de 5 a 6 estudiantes y ellos pueden leer sus libros anivelados. Ella va a hacer una mini lección, ya sea de los tics que hemos aprendido, y va a enseñar cómo leer esos libros usando estrategias de lectura. De 10:25 a 10:35, que son solamente 10 minutos, la maestra puede hacer una lectura compartida. Por lo general, entre la lectura en voz alta y la lectura compartida no utilizamos más de 10 minutos. Es algo que debe de ser rápido, directo y explícito. La práctica. En esta diapositiva ustedes van a identificar el paso. Vamos a pausar, ustedes van a ir a su responder y reflexionar 8 y van a contestar la siguiente pregunta que sigue. Muy bien, hemos llegado a la parte de la evaluación. La evaluación puede ser formal o puede ser informal. En este RR8 vamos a hablar de la evaluación informal. Vamos a pensar, vamos a escribir, vamos a leer, a pensar y a escribir. Es una estrategia que estoy utilizando para que ustedes puedan escribir acerca de la evaluación informal. Ponemos pausa, vamos al responder y reflexionar 8 y contestamos la siguiente pregunta. Muy bien, hemos concluido con nuestra lección. Los objetivos de hoy, este es el final de la lección, vamos a leer los objetivos. En el contenido pude identificar los componentes de la lectoescritura balanceada. En el lenguaje pude escribir un resumen de la lectoescritura. En este caso lo hemos hecho en el RR8 usando la estrategia piense, escriba, lea, piense y escriba. El plan de lección que modelo en esta lección, recuerden que comencé con el objetivo, luego compartí acerca de lo que yo iba a enseñar en la lección.
introduciendo los 6 componentes de la lección que yo iba a enseñar, que son los 6 componentes donde está la lectoescritura. También empecé con el enganche. Pensamos con nuestra propia experiencia cómo aprendimos a leer, donde yo compartí la forma en que yo aprendí a leer en mi país. Luego después, eh, yo procedí con los procedimientos de la lección y recuerdo que en la clase anterior hablamos de cómo íbamos a llegar usando un mapa, íbamos a llegar al destino final. En este caso, nosotros leímos una lectura, ¿verdad? Leímos un artículo antes de la lección. Entonces, el procedimiento que yo utilicé para esta lección fue que ustedes leyeran ese artículo antes de escuchar la presentación. También otro procedimiento que yo usé fue, la profesora explicó qué es la lectoescritura y cómo se enseña, cuáles son esos componentes. También utilicé la práctica. La práctica es nuestro responder y reflexionar. Muchas veces yo paré en la presentación para que ustedes fueran a responder las preguntas en su RR8. Al final tenemos la evaluación, ¿verdad? Puede ser informal o una pregunta. También repasé el objetivo. Entonces, para mí la evaluación en este caso es informal. Vamos a hablar acerca de la pregunta esencial que habíamos hecho al principio de la lección, donde dijimos por qué debemos enseñar la lectoescritura. Entonces, en este momento le voy a dar 2 minutos para reflexionar por qué debemos de enseñar la lectoescritura. Muy bien, hemos concluido con la semana 8. Para la semana que entra tenemos lección 9, que también es una lección virtual. Ustedes encontrarán una lección grabada en Blackboard y vamos a vernos por Zoom de 7 a 8 el día jueves 28 de octubre. La lección, el título de lección 9 es Taller de Escritura. Es una lección virtual. No vamos a necesitar vernos en la universidad. También sugiero terminar la lectura en voz alta. La semana pasada que nos vimos en la universidad, yo modelé cómo hacer una lectura en voz alta. La fecha de entrega para lectura en voz alta es jueves, noviembre 4 y se entregará parcial en clase. Por esa razón no hay ningún enlace en Blackboard para entregarla en línea, porque ese día en el horario tenemos que vamos a ir a clases en persona. Luego procedemos con lección 10 o ELD. Esta lección va a ser noviembre 4 y esta lección es en persona. Recursos que utilizamos el día de hoy para esta lección fue la transferencia gradual. Tenemos aquí un enlace que ustedes, si gustan, pueden visitar para aprender un poco más de la transferencia gradual. Más recursos de la transferencia gradual, cartel de información y texto ejemplar. Hemos concluido el día de hoy con lección 8, la lectoescritura balanceada. Más recursos de estaciones de lectura, lectura guiada y lectura independiente.